Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 25 en adelante. La palabra dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Ahí vemos, todos conocemos la historia de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipo. Amén. Bueno, los que estamos aquí, los que leemos la palabra, a mí me llama la atención la hermosa reacción que tuvieron los dos. Habían sido azotados y encarcelados por estar predicando la palabra, por haber echado fuera un espíritu inmundo que atormentaba a una muchacha, y sin embargo, a pesar del gran dolor que ellos tenían de ese momento difícil que pasaron, dice que a la medianoche se ponen a orar y a cantar himnos. En lugar de estar quejándose y llorando y diciendo: mira lo que nos pasa por estar hablando y predicando, mira cómo tengo la espalda, y quejas, ¿no? Ellos se ponen a cantar y a adorar a Dios. Qué hermoso ejemplo para nosotros, que muchas veces, en cualquier situación que estamos pasando, en lugar de alabar a Dios y orar, estamos quejando. Pero sin embargo ellos, con todo lo que le habían hecho, estaban alabando a Dios. Así también nosotros, hermanos, porque ellos sabían, Pablo y Silas sabían, que la oración y la alabanza podían traer ruptura de cadenas. Cada vez que oramos y alabamos al Señor, las cadenas se rompen, se derriban fortalezas, se caen los muros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios hace la obra en medio de nuestra alabanza. Y el Señor dice que se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Así que, hermanos, cuando estemos pasando tribulaciones, yo sé que no estamos pasando tribulaciones como Pablo y Silas, que fueron bien duros momentos que vivieron, pero a veces nuestros problemas para nosotros son muy grandes. Y entonces tenemos que acordarnos de lo que pasó Pablo y Silas. Debemos orar. Debemos orar y alabar al Señor en medio de esa situación, porque sabemos, hermanos, que aunque los momentos sean difíciles para nosotros, sabemos que Dios responde a la alabanza y a la adoración. Amén. Y entonces nuestras cadenas se van a romper. En ese momento en que ellos adoraron y alabaron al Señor, dice que se rompieron las cadenas, puertas se abrieron, y no solo eso, sino que también el carcelero se le cayeron las vendas, se rompieron las cadenas espirituales del carcelero y de toda su familia. Nosotros, a través de la oración, podemos conquistar las almas de nuestros seres queridos. A veces sin tener que hablar, solamente orando y alabando al Señor. Y esas cadenas se van a romper y nuestros seres queridos van a venir al Señor. Así que confiemos en el Señor como confiaron ellos, y vamos a ver cadenas romperse, hermanos. Amén. Y puertas se van a abrir. Que Dios les bendiga. Vamos a estar orando en esta hora y dando gracias al Señor, porque una vez más podemos estar en su presencia. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por este momento que podemos estar en tu presencia. A pesar, Señor, que el tiempo está bastante duro, Señor, está por llover, y a lo mejor, Señor, muchos decimos es mejor quedarse en casa, pero nosotros decidimos estar en tu presencia, Señor. Hemos venido para adorarte, para alabarte, y así como Pablo y Silas queremos ser, Señor, adoradores, Señor. En lugar de estar quejándonos, Señor, de nuestras luchas, de nuestros problemas, ayúdanos, Señor, a ser como ellos, a doblar de nuestras rodillas en tu presencia, Señor, y clamar y alabar y adorar tu nombre, sabiendo que solamente, Señor, en la oración y en la alabanza viene la bendición, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que ese problema que estamos pasando, que esa lucha, esa dificultad, Señor, se derriba en el nombre de Jesús y a través de la oración.
Ahora, Señor, clamamos por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, por cada uno de aquellos que están pasando un momento difícil, quizás en el hospital, Señor, con esta epidemia, Señor, con este virus, están sufriendo. Hay hermanos también, Señor, allí sufriendo. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa llegue sobre sus vidas, Señor, y en medio de ese dolor ellos puedan elevar su oración, Señor, y puedan ver respuestas, Señor, en su salud. Bendícelos, guárdalos, Señor, guarda a cada uno de tus hijos en esta noche y háblanos, Señor, una vez más a través de tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Con nosotros el pastor. Dios bendiga. Gracias, Elisa. Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y también a los hermanos que nos están sintonizando ahora por el Facebook. Como todos sabemos, los días viernes nos reunimos aquí para estar trayendo un estudio de la palabra del Señor. Es importante, especialmente en estos días que vivimos, de que nuestras Biblias sean abiertas y las estudiemos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender lo que es la voluntad de Dios, conocer a Dios y realmente aprender para poder nosotros desarrollarnos espiritualmente y también servirle al Señor. Ese es uno de los propósitos de los estudios también de las Escrituras. Por eso, bienvenidos todos y vamos a estar entonces compartiendo. Hoy seguimos con el estudio de la guerra espiritual y vamos a estar mirando la relación entre el pecado y Satanás. Así que vamos a estar mirando este tema. Yo quiero, antes de que comenzarlo, mencionarles de que muchas veces hay quienes nos comentan, me han acercado algún comentario, porque estamos desarrollando una serie de videos breves acerca de sectas. En este caso nos estamos ocupando de la secta unicitaria, o también llamada Solo Jesús. Y yo quiero decirles a aquellos que me han escrito que no estamos con ninguna intención de ofender a ningún pastor o ninguna persona en sí. Todas las personas merecen respeto, pero sí estamos defendiendo la sana doctrina que nos enseña la palabra del Señor. Estamos hablando, explicando qué es lo que la Biblia enseña, y es nuestro deber salir a dar la cara ante el error, ante la herejía que estas sectas proponen. Yo en lo particular, yo sé que ninguna de las personas que están integrando este tipo de organizaciones sectarias son malintencionadas. Yo no estoy en esa posición. Por eso no se trata de atacar a las personas, sino al espíritu que está detrás de las personas. Todos sabemos, y especialmente aquel que estudia la palabra de Dios, de que las personas que se abocan en el campo espiritual siempre van a estar impulsadas por un espíritu. De hecho, todas las personas en todas las áreas de la vida están impulsadas por un espíritu. Así que en otra oportunidad vamos a abocarnos a ese tema y profundizar en eso. Pero ¿qué quiero decir con esto? De que todas las personas, cuando comparten algo, y en todas las áreas de su vida, no solamente en el plano de iglesia, en el cristianismo, sino también en las áreas seculares de la vida, van a estar impulsadas por un espíritu en sus palabras, en sus acciones. Y sabemos que cuando de una herejía se trata, obviamente no puede ser el espíritu de verdad que está detrás de estas personas. Bueno, es a ese espíritu al cual se rechaza, es a ese espíritu de engaño, de mentira, al cual nos oponemos firmemente. ¿Por qué? Porque no hay mejor prueba para los espíritus, o sea, probando los espíritus si son de Dios, que esta verdad. Eso es lo que nos recomienda la Escritura. El apóstol Pablo dice, probad los espíritus si son de Dios. Bueno, tenemos que probarlos. ¿Y cuál es la manera de probarlos? Con la palabra de Dios. Eso quería dejar. Me tomé estos 2 minutos para explicar esto,
para aquellos que me han escrito. Amamos a todos los que realmente hermanos en Cristo, y amamos a todo el mundo, porque es lo que la Biblia nos dice, que tenemos que amar a nuestros prójimos, pero en cuanto a la doctrina, nosotros tenemos que ser bien firmes, contundentes en lo que la Biblia dice. Por eso, sin ánimo de ofender a nadie, pero con todo el ánimo de expresar lo que la palabra de Dios dice, es que estamos haciendo estas cosas. Vamos a abocarnos entonces en este tema, en la relación que hay entre el pecado y Satanás. Ya hemos hablado acerca de Satanás, hemos hablado del mundo espiritual que él lo acompaña y que él dirige, es un reino de tinieblas. Hemos hablado también de distintos aspectos de esta guerra espiritual. Pero algo importante que tenemos que mencionar es que Satanás tiene la oportunidad de actuar cuando se le abre una puerta, y esa puerta que se abre se llama pecado. Por eso hoy vamos a estar analizando un poco de esto, la relación entre el pecado y Satanás. O sea, que siempre la guerra espiritual tiene que ver con el pecado. Si no fuera por el pecado y la posibilidad de pecar, no habría ningún tipo de guerra. Pero sabemos que entonces esta guerra es una guerra sin cuartel, sin tregua. Nuestro enemigo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Así que nosotros tenemos que estar expectantes, tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados. Como hablamos de la armadura espiritual en la lección anterior, ahora vamos a estar hablando de esto. Para hablar del pecado, nosotros tenemos que aclarar algo también. Vamos a leer dos versos que se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versos 6 y 7. Si algún hermano lo encuentra, lo busca, yo ya lo tengo aquí. Entonces lo leemos. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Si alguno lo tiene, con voz alta lo puede leer. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Sí? ¿Encontró alguien? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Gracias, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Porque cuando hablamos de pecado tenemos que hacer la diferencia entre el pecado, escuche bien, y los pecados. El pecado, si usted puede estudiar la carta de los Romanos, es asombrosa, es tremendo. El apóstol Pablo nos habla de que el pecado es nuestra naturaleza pecaminosa. Y no hay que confundir la naturaleza de pecado que todos los seres humanos tenemos con los pecados que se cometen. Los pecados en plural, los que cometemos, son aquellos que se originan por tener esta naturaleza pecaminosa. Entonces, el tema es que para eso vino Jesucristo, para destruir las obras del diablo. Y la obra del diablo es que nosotros tengamos esa naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Simplemente significa de que en nosotros mora esta naturaleza pecaminosa o esta naturaleza de pecado. Esta naturaleza de pecado la hemos heredado de nuestros padres y así sucesivamente hasta llegar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que recibieron esa naturaleza cuando pecaron, desobedecieron a Dios. En el momento en que ellos desobedecieron a Dios, entonces adquirieron esta naturaleza pecaminosa. Adán y Eva habían sido creados puros, sin mancha, sin ningún tipo de pecado. Eran perfectos, pero Dios les había dado un mandamiento de prueba. ¿Qué significa? De que les había puesto en el huerto del Edén, diciéndoles de que de todos árboles del huerto podían comer,
pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras versiones, del conocimiento del bien y del mal. O sea, de que ese era el único mandamiento que tenían Adán y Eva en aquel lugar. Y lo quebraron. Desobedecieron a Dios, y cuando desobedecieron a Dios a instancias de la serpiente, esto también ya lo explicamos anteriormente, fue entonces que ahí ellos adquirieron esta naturaleza de pecado. En otras palabras, al escuchar la voz de la serpiente, al oír la mentira de la serpiente, entonces, al oírla y recibirla y creerla, la naturaleza de la serpiente entró en ellos. Esa naturaleza de la serpiente es esa naturaleza de pecado. O sea, que de alguna forma, de alguna manera, Satanás pudo introducirse dentro de nuestros primeros padres. ¿Cómo? Por hacerles oír una mentira y hacerles creer en esa mentira. Eso es lo que la Biblia nos dice, que al momento de que ellos creyeron a la mentira de Satanás, entonces se vieron desnudos, entendieron de que habían desobedecido y ahora tenían una naturaleza distinta a la que Dios les había dado. Una naturaleza que los hacía sentir culpables, que los hizo sentir temor, miedo de Dios. Una naturaleza que los llevó a alejarse de Dios, a esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque era la naturaleza del enemigo que había entrado en ellos. Y así ocurre también con todo pecador, con todos los seres humanos que tienen esa misma inclinación o tendencia de pecar, porque lo trae en su naturaleza, esa naturaleza de pecado. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, en los versos que hemos leído, de que nuestro viejo hombre, haciendo referencia a esa naturaleza pecaminosa que mora en cada persona. Nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. O sea, que por la fe, y ahí viene lo maravilloso de la gracia de Dios, que por la fe y nada más por la fe nosotros nos podemos identificar de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esa naturaleza pecaminosa nuestra también estaba allí en Él, y eso fue lo que murió en la cruz. O sea que por la fe nosotros creemos que hemos muerto con Cristo. Amén. Entonces, el cuerpo del pecado fue destruido, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué ocurrió esta operación espiritual? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjese que no dice para que los pecados fuesen destruidos, sino que el cuerpo del pecado, haciendo referencia al pecado, la naturaleza del pecado que mora en nosotros, sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es la única solución. Si alguien no quiere servir al pecado, tiene que creer en esto. Tiene que creer que Jesús murió por él, tiene que creer que su naturaleza de pecado murió en Cristo, y de esa forma y de esa manera también tiene que creer de que va a dejar de servir al pecado. Porque el que ha muerto, dice el verso 7, ha sido justificado del pecado. O sea que cuando algo se muere, ya no se le puede juzgar, ya no se le puede condenar, especialmente porque murió en Cristo. Y Cristo murió precisamente para eso, para pagar por nosotros, por nuestros pecados. Así que entender esto es crítico, conocer lo que es la naturaleza de pecado que todos los seres humanos tenemos y los pecados que son los que se cometen. Así que tenemos que leer, por ejemplo, vamos a leer, no lo pensaba leer, es bastante extenso, pero vamos a leerlo. Romanos capítulo 7, vamos a leer Romanos capítulo 7, el verso 7 en adelante. ¿Qué dice? Haciendo referencia a esto que estamos comentando. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley de Dios, que también el apóstol Pablo dice que es justa, santa y buena, nos da a conocer el pecado. Entonces, aquí dice, si la ley no dijera no codiciarás, entonces no sabríamos que pecábamos de codicia. Mas el pecado, dice el verso 8, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, que el conocimiento del pecado activa esa naturaleza pecaminosa. Cuando a alguien le dicen, no hagas eso, surge instantáneamente el deseo precisamente de hacerlo. Porque está la naturaleza de pecado activada cuando se escucha la ley. No lo hagas, pero entonces esa naturaleza pecaminosa en nosotros nos lleva a precisamente hacer lo que no debemos de hacer. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo había recibido como una revelación de parte de Dios. Dice, tomando más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Fíjese que el apóstol Pablo nos está excluyendo de esto porque él también tenía esta naturaleza de pecado. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo antes de haber experimentado una conversión, una transformación de naturalezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de Cristo él era regido por esa naturaleza pecaminosa. Pero luego, cuando él sufrió su conversión, su transformación, recibió de parte de Dios una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, fíjese, singular, no estamos hablando de los pecados, haciendo referencia a la naturaleza del pecado, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, en la ley encontramos algo bueno, porque nos informa en qué consiste quebrar los mandamientos de Dios y también en qué consiste vivir una vida agradable a Dios. Pero el tema es que esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de pecado, no nos permite vivir la vida que Dios quiere que vivamos. O sea que hay una incapacidad total, absoluta en el ser humano sin Cristo de vivir una vida agradable a Dios. Así que, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, dice el verso 13, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Yo creo que se va entendiendo, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? Bueno, si usted me dice, levanta la mano, no entiendo tal cosa, entonces lo mismo a los hermanos o amigos que estén escuchando este video, en el comentario usted puede poner algo, una pregunta, por favor. Yo no la puedo ver ahora mismo, pero luego con seguridad yo le prometo que voy a mirar todos los comentarios, finalizado el video, y más tarde yo le voy a responder. Pero es importante entonces entender cómo funciona esto, cómo trabaja esa naturaleza pecaminosa en las personas y de qué forma y de qué manera es imposible librarse de esa naturaleza si no se lleva a la muerte. Para eso la cruz, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y esta es la mayor de las obras de Satanás: haber introducido su naturaleza de pecado, pecaminosa, en el ser humano. Así que ahí vamos entendiendo, vamos mirando
de qué forma, de qué manera esa naturaleza de pecado va incrementando su grado de pecaminosidad. ¿Cómo? Cuando quebrantando los mandamientos de Dios uno tras otro, entonces se hace más culpable. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que se alimenta pecando. Precisamente eso es lo que funciona cuando no se conoce al Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La frase vendido al pecado significa inclinado al mal, llevado siempre a pecar. De alguna forma, por muchas virtudes que el ser humano tenga, en alguna manera va a ser conducido por esa naturaleza pecaminosa que todos tienen. Aún los hombres más buenos sobre la faz de la tierra, si no son convertidos, si no son transformados, si no tienen una nueva vida en Cristo, tienen esa naturaleza pecaminosa. Y de alguna manera eso se va a manifestar. Entonces, ahí es donde funciona y esa naturaleza se va descomponiendo cada vez más, porque ya tiene el germen del mal. Ya viene contaminada, ya viene esa naturaleza dañada, es una naturaleza caída, perdida. Ahora seguimos en el verso 15, perdón. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, qué contradicción aparente, ¿verdad?, la que está manifestando el apóstol Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa naturaleza de pecado le llevaba al apóstol Pablo a hacer lo que aborrecía. Él no tenía ningún poder frente a esa naturaleza de pecado, como no lo tiene la gente sin Dios. Sin Cristo es imposible vencer a esa naturaleza. Una vez tras otra las personas van cayendo en el pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado les conduce a eso mismo y se va incrementando, se va descomponiendo esa vida. Así que lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, para la mente de Pablo, él se daba cuenta, razonando, de que había cosas que no las quería hacer, pero las hacía, las practicaba, porque había, y ahora voy a introducir otra palabra en esto, había una ley que lo llevaba a cometer más pecados. Porque la existencia de esa naturaleza de pecado está regida por leyes, y es una ley de carácter espiritual. Así como la gracia de Dios es una ley que nos levanta y nos lleva a Dios, también hay una ley del pecado. Esa naturaleza está regida por leyes. Esta es la ley del pecado. Así como hay leyes para todas las cosas seculares de la vida, o para la mayoría, fundamentalmente en el ser humano, que está regido por esa naturaleza de pecado, está también gobernado por esa ley. Entonces, dice el verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, ahí estaba el resultado, ¿verdad?, de la ley. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De ninguna manera, sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No quiere decir esto que el apóstol Pablo se está excusando de su compromiso, de su responsabilidad frente al pecado. ¿Por qué? Porque era él que lo estaba cometiendo, pero sí entendió por revelación divina de que había algo que lo gobernaba, había algo que lo llevaba a practicar el mal. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿sí?, sino el pecado que mora en mí. Cuando estamos hablando del pecado que mora en mí, en el apóstol Pablo y en todos nosotros,
nos estamos refiriendo a esa naturaleza pecaminosa, caída, esa naturaleza satánica. Entonces, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, para poner a esa naturaleza en el lugar correcto, en donde puede actuar. Le marcó el territorio, aquí la revelación divina, y el apóstol Pablo nos dice, esto es, en mi carne, ahí en la carne, ¿sí? Entonces ahora vamos a explicar un poquito más, es donde esa naturaleza de pecado tiene lugar, se manifiesta, actúa. No mora el bien, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él no tenía la potestad, el poder de vencer a esa naturaleza de pecado. Y si no pudo el apóstol Pablo, tampoco pudimos nosotros. Así que sigue hablando el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. O sea, está mostrándonos realmente por qué, el apóstol Pablo nos muestra por qué el ser humano peca. ¿Por qué se cometen pecados? En el deseo de muchas personas no está el practicar el mal, pero precisamente en la carne, donde mora esa naturaleza de pecado, en donde no mora el bien, allí se manifiesta, una vez más repito, de que lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que moraba en Pablo era una carga, como es el pecado que llevan muchas personas. Quizás tú estás viendo esto y no entendías muchas cosas, pero ahora te vas dando cuenta de que esa naturaleza de pecado es un gran peso que has estado llevando, una gran carga. Quizás no te habías dado cuenta antes que llevabas esa carga o ese peso, porque nunca habías experimentado la verdadera libertad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de esta naturaleza pecaminosa. Cuando conocemos la verdad, la creemos, la confesamos, entonces somos libres de esa carga de pecado. Eso se va de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se va de nuestra vida porque pasa por la muerte en Cristo Jesús. O sea, esto es la solución para la carga que el ser humano lleva. La solución es tener una experiencia espiritual, un encuentro con Cristo, en donde esa carga de pecado, esa naturaleza de pecado por la fe, es transferida al Señor Jesús, transferida allí en su cuerpo, en el madero, crucificado hace 2000 años atrás. Recuerde que para las cosas espirituales no existe el tiempo, porque Dios no es regido por el tiempo, pero para la fe podemos nosotros experimentar esa liberación del pecado cuando creemos que nuestra naturaleza estaba allí juntamente con Cristo en la cruz, muriendo. Y cuando murió hemos sido libres, si lo creemos. Entonces, de esa forma, de esa manera, el apóstol Pablo nos explica, nos informa cómo funciona esto del pecado y de esta ley del pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y aquí nos habla ya de la ley. Otra vez, ahora lo introduce aquí el texto. Yo me adelanté, pero lo introduce aquí. La ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla del hombre interior, está hablando de esa área que proviene directamente de Dios en cada ser humano, que es el espíritu. Dios nos proveyó del espíritu. En realidad Dios nos proveyó de todo. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo.
Pero recordemos que el pecado hizo estragos en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y en nuestra alma es donde anida esa naturaleza de pecado, esa naturaleza del mal. Podemos decir sin ningún temor esa naturaleza satánica. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La gente quiere las cosas buenas. La gente aplaude los buenos sentimientos. La gente desea que el mundo se porte bien. Es más, cada quien vigila que los demás se porten bien. Pero ellos no pueden controlarse a sí mismos. Intentan controlar a los demás, a los otros, pero ellos no pueden con ellos mismos. Porque nadie puede sin Cristo vencer a la naturaleza de pecado. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, haciendo referencia a su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. Escuche, habla de una ley en sus miembros. Se habló de la ley, de la ley del pecado, pero ahora está hablando de la ley en sus miembros, y también de la ley nos está revelando aquí que hay otra ley en mi mente, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Esta frase es famosa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era como que Pablo cargaba este cuerpo de muerte en cada momento de su vida, en cada instante. Se acostaba a dormir, pero pensando que descansaría, pero en realidad la carga y el peso de ese cuerpo de muerte se mantenía allí aún durante el sueño de Pablo. Se despertaba, se levantaba y se levantaba con ese peso, con esa carga. Se sacudía y no podía librarse de esa carga. Trataba de enfocarse, trataba de cambiar sus pensamientos. Por eso yo quiero decirle a todas aquellas personas que creen que cambiando los pensamientos nada más se puede cambiar el rumbo de una vida. Imposible dominar y controlar con la mente o con la ley de la mente a la ley de la naturaleza del pecado. No se puede con ese cuerpo que se carga de pecado. Lo único que se puede es creer en el Señor Jesucristo. Creer que Él murió por nosotros y de esa forma, de esa manera, nos libró de ese cuerpo de muerte. Creer de que Él cargó con esa naturaleza pecaminosa nuestra en la cruz. Gloria a Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Jesucristo nos libró del pecado, de esa naturaleza pecaminosa. El Señor Jesucristo es el único y suficiente libertador para nosotros. Por eso le servimos, le adoramos, le bendecimos, porque Él nos libró del pecado. Y al librarnos de esta naturaleza pecaminosa, nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Porque así como el hombre se corrompió creyendo una mentira, nosotros nos rehacemos en Cristo, oyendo y creyendo a la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias doy a Dios, remata Pablo, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios. Recuerde, la ley de Dios, la primera ley que hablamos, ¿sí? Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, aún todavía nosotros, si dudamos, si nos descuidamos, seguimos en el conflicto. La victoria total se consigue cuando realmente nuestra fe está firmemente fundamentada en la verdad de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que esa es la solución.
El capítulo 8 habla viviendo en el Espíritu. ¿Quién puede realmente vivir en el Espíritu? Los que han vencido a esa naturaleza pecaminosa. Y solamente se puede vencer por la fe. O sea, en esta explicación creo poder haber explicado algo, porque esto es algo muy profundo, acerca de que por qué nuestra naturaleza de pecado a veces sigue actuando, como vamos a seguir viendo en lo que resta del tema. ¿Por qué? Porque aún con la naturaleza nueva en Cristo, si nosotros no alimentamos esa nueva naturaleza en Cristo, vamos a hacer lo contrario. Vamos a alimentar a la naturaleza pecaminosa que supuestamente ya nosotros habíamos dado por muerta en la cruz. Pero revive esa naturaleza en nosotros cuando le damos de comer. ¿Cómo le damos de comer? Precisamente cometiendo ahora sí los pecados. Y la Biblia nos habla de listas de pecados. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Hay muchos que no les gustan leer estos versos. Gloria a Dios. Pero está en la Biblia, ¿eh? ¿Cuántos alaban al Señor? Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas 5 dice... Voy a leer el verso 18, que es tremendo. El solo verso 18 es motivo para un estudio. Dice, solamente lo voy a leer. Dice el verso 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando nosotros le damos lugar y alimentamos esa naturaleza de pecado, por la sencilla razón de descuidar la naturaleza en Cristo que tenemos, entonces dejamos de ser guiados por el Espíritu de Dios, y de esa forma, de esa manera, es cuando entonces no estáis bajo, pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. La ley no te condena, pero en cuanto tú alimentas la naturaleza caída, dejaste de ser guiado por el Espíritu y todo el peso de la ley está sobre nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos leyendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Ahí nos habla de una lista extensa, por cierto, y habría muchas cosas más que agregar, ¿verdad? Pero ahí se nos da un panorama de lo que realmente nos lleva a la condenación. Darle lugar a la naturaleza de pecado en nosotros es permitirle al enemigo, por decirlo de alguna manera, que resucite en nosotros. O sea, que si entendemos bien esto, nos damos cuenta que no solamente tenemos una lucha espiritual por fuera, contra los demonios, contra el enemigo, sino que también hay una lucha espiritual interior nuestra, en nuestro interior, contra el mismo enemigo dentro nuestro. Por eso también la Escritura nos dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado desde su propia concupiscencia. Cuando habla de esa concupiscencia, está hablando de esta naturaleza satánica, de esta naturaleza caída. Así que, entendiendo esto, nos damos cuenta que esta lista de pecados va a llevar, cuando se comienzan a practicar, a incrementar la contaminación y darle un crecimiento monstruoso
permítaseme decir esto, monstruoso a esa naturaleza de pecado. ¿Para qué? Para cometer más pecados. Lo repetimos: envidias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Podemos explicar cada una de estas, nos tomaría mucho tiempo, voy a explicar algunas, pero son pecados de carácter morales, ¿sí? Y hay pecados de carácter espirituales en esta lista, y pecados de carácter social, o sea, pecados sociales. ¿Cuáles son los pecados morales? Bueno, rápidamente lo voy a decir. El adulterio es simular o imitar algo puro. Se comete no solo en acción, sino también en pensamiento. Doy el verso, no lo podemos leer por razón de tiempo. Mateo 5, 27 al 28. También Mateo 15, 19. El que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado con ella. La fornicación tiene un uso variable en la vida, incluye cualquier clase de experiencia sexual fuera del matrimonio. Juan 8, 41, Hechos 15, 19 al 20. Actos sexuales con una prostituta, por ejemplo, 1 Corintios 6, 13, 15 y al 18. O sea, actos sexuales entre solteros. La inmundicia, la impureza sexual de cualquier tipo. La homosexualidad, Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. El incesto, cualquier forma de abuso sexual personal. La pornografía, algo muy usual en estos días del internet y de las redes sociales. Conversaciones y cosas sucias, o sea, conversaciones sucias, Santiago 3, 9, verso 9 al 10. Y la violencia sexual de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque es algo que lleva a la degradación del ser humano. Una falta de respeto con lo que Dios ha creado para que sea ese cuerpo o esos cuerpos sean el templo y la morada para el Espíritu de Dios. Recordemos que Dios nos ha hecho tripartitos. Una vez más lo digo: espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que guardarlos irreprensibles, dice la Escritura. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo tenemos que guardar. Porque cada vez que se comete un pecado contra el cuerpo, ya sea el adulterio, la fornicación, violencia sexual, inmundicias, es entonces donde se está violando el principio del cuerpo como templo y morada del Espíritu de Dios. En otras palabras, estamos ensuciando el templo. ¿Y ensuciando con qué, pastor? ¿Con una emoción intensa o fuerte? Aparte, no es amor pasional. Si el amor es bueno, me han llegado a decir a mí. No se dan cuenta las personas que cuando se tiene un tipo de relación inmoral, lo que se está permitiendo es abriendo una puerta a los demonios. Sí, escuchó bien. Cuando hay relaciones sexuales que no están aprobadas por Dios, entonces lo que está sucediendo es una transferencia de espíritus. Por ejemplo, un hombre sale de su casa, vive con su esposa, tiene hijos, pero sale por su casa, se encuentra con una prostituta, se acuesta con ella, y él piensa que todo quedó ahí porque nadie vio. Primero, Dios vio, pero segundo, el diablo también vio la ocasión de entrar en su vida. Porque los espíritus que estaba albergando esa pobre mujer, espíritus sexuales, espíritus inmundos, de distinta forma, de distinto carácter, en la unión sexual se transfieren a ese hombre que inocentemente, o no tan inocente, pero vuelve a su casa y lo único que hace es cargar con demonios para ser introducidos en su propia casa y también introducidos en su propia esposa. No sé si me estoy explicando en esto. Así funciona la transferencia de espíritus. Ya vamos a estar hablando de este tema, de la transferencia de espíritus. Entonces,
Todo ese tipo de pecados de carácter moral lo que provocan es eso: inmundicia, impureza sexual de cualquier tipo, homosexualidad, lascivia, ¿sí? Entonces provocan una contaminación mayor, o sea, un incremento. Por eso que las personas que han avanzado tanto en este tipo de pecados les cuesta mucho vencerlo. ¿Por qué? Porque esa vida está manchada, contaminada por distintos espíritus que gobiernan esas personas. A veces las personas no se dan cuenta que cargan estos espíritus inmundos, porque ellos consideran que llevan vidas aparentemente normales. Pero en algún momento determinado de su existencia, esos espíritus van a aflorar, se van a manifestar, van a salir, porque los espíritus inmundos que anidan en cuerpos de estas personas, entonces se quieren manifestar, que quieren expresar. Por eso cuando estos espíritus en las personas se confrontan con el poder de Dios, el Espíritu Santo actuando hace que estos espíritus se manifiesten, salten, se expresen. Algunos hablan obscenidades, algunos reaccionan violentamente, otros no tanto, pero de alguna forma, de alguna manera, usted los puede identificar. En algunas oportunidades, ya con esto vamos a terminar, no tenemos el tiempo para tocar todo, pero en algunas oportunidades me ha tocado ver en personas, en predicaciones, lugares donde había sido invitado a predicar, personas que yo nunca había visto en mi vida, pero enfrente mío, entonces yo veía a personas, literalmente lo veía, sacando sus lenguas, y ellos inconscientemente lo hacían, sacando sus lenguas y estirándolas como una lengua viperina, una lengua serpentina. Eran la manifestación de esos espíritus. Entonces yo podía darme cuenta que en esas personas había un espíritu de carácter sexual, o de homosexualidad, de lesbianismo, o un espíritu de adulterio, de fornicación, un espíritu inmundo, un espíritu de pornografía, algo que en algún momento de la vida de estas personas entró, porque los demonios encontraron la puerta abierta. Lo hemos visto en varias ocasiones. Lo he visto hablando con gente, no solamente predicando en una congregación, hablando con las personas. Y delante mío se manifestaba esta reacción. Entonces, uno deduce claramente, y Dios permite que se pueda ver ese tipo de manifestación para discernir que detrás de esta persona, aparentemente totalmente inocente, ¿sí?, pero que en algún momento de su vida fue atacada, invadida por estos demonios. Yo le quiero decir, hermana, hermano en Cristo Jesús, no para causar temor, pero este tipo de pecados sexuales traen mucho daño, no solamente a la vida de las personas, a sus relaciones, sino también a su descendencia, a sus hijos. Otro día vamos a hablar con mayor profundidad de eso. Ya termino con esto. Los pecados espirituales. Podemos ver básicamente dos. Acá hablaba de la idolatría en esta lista. El uso de ídolos para intentar relacionarnos con Dios. Imágenes o objetos sagrados como objetos de culto, adoración o símbolos de poderes espirituales, ya sean dioses o espíritus. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19 al 22, Éxodo 20, 4 al 5, que dice: no te harás ninguna imagen o semejanza alguna de Dios, no te inclinarás ante ellos, ¿sí? No te harás. Vamos a leerlo, Éxodo. A ver, lo voy a ver, que alguien me ayude a leerlo. Éxodo capítulo 20,
versos 4 y 5. A ver, que hay hermanos rápidos. Gloria a Dios. Así me dan un break a mí. Sí, léalo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, gracias, hermano. No te harás imagen, ¿sí? Ni semejanza alguna de lo que esté arriba, ¿en dónde? En el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y hay algún católico que está escuchando esto? Dios le ama a todos los católicos también. Y amamos a todos los católicos. Pero fíjese, amigo católico, si está escuchando esto, de que la Biblia dice esto, apúntelo. Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de qué, de lo que está arriba en el cielo. Porque el argumento del catolicismo es decir, bueno, esas imágenes se refieren a ídolos paganos, a cosas que los hombres inventaron, crearon, imágenes, estatuas, demonios, ¿sí? Pero no hay ningún problema en hacerse una imagen de la Virgen María, por ejemplo, o de algún santito muy bueno y especial. Pero sin embargo acá dice, no te harás imagen o semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. ¿Dónde está María, la madre del Señor Jesús? En el cielo. ¿Dónde están los buenos hombres que la Iglesia Católica supuestamente ellos han canonizado como santos? Son personas eminentes, santas, puras. Bueno, supuestamente están en el cielo. Entonces el mandamiento es claro y preciso. No hay que hacerse imagen de las cosas que están en el cielo. ¿Escuchó? ¿Oyó bien? De lo que está en el cielo, no solamente de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice que ningún tipo de imagen de lo que está bajo la tierra, en la tierra, ni lo que está en el cielo, llámese imagen de María, llámese imagen de algún santo, o imagen de la representación misma de Dios, o del Señor Jesús. No te harás imagen del Señor Jesús. ¿Para qué? El verso 5 lo aclara, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No te inclinarás, significa no te arrodillarás, no le darás pleitesía. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No las honrarás, no les harás fiesta, no les prepararás comida, no les traerás ofrendas. ¿Aló? Entonces, acá entendemos claramente que a la Biblia hay que leerla bien y no oír lo que los supuestos maestros enseñan torciendo las escrituras. Y aquí no tengo nada en contra de los buenos sacerdotes y de las buenas personas católicas, al igual que todos los buenos sectarios. No. Pero el espíritu que está detrás de esa mentira, porque es una mentira y es un engaño, es condenable. No las personas, el espíritu de mentira es condenable. La Biblia es clara, por eso hay que ir a la palabra de Dios, no hacernos imagen. Eso se llama idolatría, ¿sí? Hechicería, brujería. También nos habla de herejías, ¿sí? Pecados espirituales. ¿Cuáles son las herejías? Extensísimo. Satanás se ha sabido disfrazar de ángel de luz para muchos. Y hay algunos pobrecitos, incautos espirituales, cieguitos, con una venda en los ojos,
que los demonios han sabido aplicar muy bien para que no puedan ver la verdad y les resplanda el Evangelio de Jesucristo. La verdad eterna no se puede hacer en sus vidas, no se pueda manifestar esa verdad liberadora. ¿Por qué? Porque las sectas es lo que hacen. Tuercen las Escrituras para intentar hacerles decir lo que no dicen. Por eso es que es bien importante actuar en contra de la mentira. Yo soy un amante de predicar la verdad y enfatizar al Señor Jesucristo. Pero también entiendo que a la mentira hay que sacarle la careta. Y las sectas son una careta, una máscara. Se oculta el enemigo detrás de esa máscara, la mentira. Llámese la secta como se llame. Eso es una herejía. Ya sea testigos de Jehová, mormones, adventismo del séptimo día, solo Jesús, o como estamos hablando en los videos breves que invito a que usted visite en la página del pastor Carlos de Betac, en la zona de videos va a encontrar la lista de reproducción. Cuidado con la levadura de la unicidad. Eso es una secta. Y le sacamos la careta a esa secta. Le sacamos la máscara. Véanlo. Le va a servir de material de estudio, para análisis. Y quiera Dios que despierte en usted una sed por aprender la palabra de Dios. Todas estas cosas nos alejan de Dios. Los pecados sociales, algunos de estos son llamados pecados cristianos. Y ya con esto terminamos, sí. Son los pecados aquellos que llevan a las personas a fiestas, entretenimientos que nos apartan de Dios, orgías, diversiones no sanas. Todas estas cosas son cosas que las tenemos que velar sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecado nos aleja de Dios. Hay mucho más para hablar, pero si usted es una persona creyente e identifica que está fallando en algún área de su vida, hay solución en Cristo. El que murió por nuestros pecados no dejó las cosas inconclusas. El que murió y derramó su sangre para que nosotros seamos limpios de los pecados y murió en la cruz para que nosotros seamos salvos de esa naturaleza de pecado. Entonces, Él también proveyó las herramientas para que nosotros nos podamos mantener saludables en los días que nos toca por vivir. Porque de otra forma no se puede entrar al cielo. Gloria a Dios. Si usted identifica alguna de estas cosas actuando en su vida, intentando gobernándole o aún gobernándole, debe de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es que ya lo hizo hace mucho tiempo. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Confiese su pecado a Dios. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar de todo pecado. Tiene que reconocer ese pecado sin justificarlo. Ah, no, que yo hice esto porque me hicieron lo otro. No busque culpables. Cada quien es responsable y culpable de sus acciones. Y si las hemos cometido malas, somos culpables de esas acciones. Tenemos que dar cuenta de eso. Confesar el pecado, no callarlo. Si callas el pecado, va a seguir dentro tuyo. Hay que confesarlo y pedir perdón. Las personas no entienden esto, por lo general los creyentes, que los pecados inconfesos son las puertas en donde los demonios pueden entrar. O sea, ellos piensan de que tirarlo debajo de la alfombra va a hacer que nadie los conozca y los vea. Los demonios lo ven. No se puede poner nada debajo de la alfombra en el mundo espiritual. Dios nos conoce como somos.
Los ángeles de Dios saben quiénes realmente somos. Y los demonios también. Así que ellos pueden identificar plenamente cuando hay pecados no confesados. Por eso es que pueden actuar en esas personas. ¿Y cómo actúan? Atormentándoles, no dejándoles vivir una vida de felicidad. No pueden tener genuina y verdadera paz, aún conociendo la palabra de Dios. No pueden vivir felices, son infelices porque los demonios los hacen infelices. La puerta sigue abierta, no se cerró. La solución: confesar el pecado y pedir perdón. Destruir por la fe la obra de Satanás. Jesús vino para deshacer las obras del diablo y ya dije cuál era la mayor. Introducir su naturaleza en la creación cumbre de Dios, el ser humano. Y Jesús vino para destruir esa obra del mal, pero también destruir todas las obras de los demonios. Todas las obras de los demonios tienen que ser destruidas. ¿Cómo? Después de confesar los pecados, hay que romper las obras del diablo, las ligaduras de Satanás. Porque una persona que no confiesa un pecado, una persona que vive en el pecado, que lo practique, aunque vaya un domingo por la mañana a la reunión de iglesia, aunque cargue una Biblia, aunque lea buenos libros cristianos, aunque lea la palabra de Dios, aunque haga una oración, pero dentro siempre está ese pecado inconfeso que los demonios conocen. La solución: confesarlo. La solución es pedir perdón. Destruir la obra de Satanás por la fe. Perdonando a alguien si hiciera falta. Amar en fe. Reprender a Satanás ordenándole soltar cualquier área que pudiera estar afectada en nuestra vida. Eso se llama ser transparentes. Quitarnos la máscara. El mundo espiritual nos ve. Cargar una máscara y no mostrarnos como somos para que los demás nos vean bonitos. Qué contradictorio. Qué ilusión. Si llega el momento en que ya no va a haber más máscara detrás de cuál escondernos. Permanecer en la oración, la lectura de la Biblia y comunión con la iglesia para mantener y asegurar la sanidad. La iglesia donde Dios te ha puesto. La iglesia que te enseña la verdad. La iglesia donde el Espíritu Santo te ha conducido. Sin cometer adulterio espiritual. Hay personas que van de iglesia en iglesia y así llevan su vida. Esa actitud refleja claramente lo que son como personas. Toda su vida han actuado de esa forma y de esa manera, con una aparente fachada de cristianismo. Vivían detrás de una careta. Van para aquí, van para allá, están insatisfechos aquí, les conviene esto, les conviene lo otro. Aquí no, porque acá me hablan duro. Acá no, porque no me entienden. Allá tampoco. Y andan así. Hasta que creen encontrar la verdad, el amor de la vida. Pero no les sale. ¿Por qué? Porque se tienen que arrepentir. Tienen que venir a los pies de Cristo. Tienen que confesar su pecado y pedir perdón. O sea, todos estos tipos de pecados son los pecados. Y termino con esto, ahora sí termino. No confundir la naturaleza del pecado con los pecados. En la próxima vamos a estar hablando de la hechicería, del ocultismo y del peligro que eso involucra. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Era necesario que expliquemos estas cosas para que entendamos realmente por qué está siempre la tendencia a separarnos de Dios. Eso es una batalla, es una lucha, pero que se gana en Cristo Jesús.
Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, y de estar trayendo tu palabra y de, Señor, recibir lo que tú tienes preparado para este día. Anidamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tu verdad, tu palabra, y la ponemos por obra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos haces día a día, Señor, alertándonos, Señor, llevándonos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Gracias te damos, Señor. Te pido por todos aquellos que tienen que tener un encuentro contigo. Oro por los amigos que escuchan esto, Señor, y no han experimentado al Señor Jesús en sus vidas, al verdadero Jesús en sus corazones. Señor, llégate a ellos, tócales en el nombre de Jesucristo. Rompe las cadenas, deshace las ligaduras del diablo. Diablo, te damos orden ahora, suelta las mentes, los corazones, fuera en el nombre de Jesucristo. Declaramos liberación a los oprimidos por los demonios. Se abren las cárceles espirituales de maldad. Los yugos de maldad, los yugos espirituales se rompen, se deshacen, se cortan, se rompen las cadenas que atan, las ligaduras que atan vidas, se deshacen las ligaduras de hechicería, las ligaduras de idolatría, las ligaduras de maldad, pornografía, inmundicia. En el nombre de Jesús se deshacen. Porque sabemos y creemos que tu verdad libera y lleva, Señor, a aquel que la cree, Señor, a la liberación. Haciendo lo que tu palabra nos ha enseñado. Confesando los pecados con sinceridad, Señor, y actuando conforme a lo que tú esperas de cada uno de tus hijos. Somos tu pueblo, lavados, comprados por la sangre del Cordero, Señor, y llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias. Aquellos que están enfermos los declaramos en salud en el nombre de Jesús. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Se deshace la enfermedad, que es el poder de los demonios sobre el cuerpo. Se rompe la maldad, la enfermedad, toda deformación se deshace en el nombre de Jesús. Se sanan los corazones heridos, lastimados, se sanan las mentes enfermas. En el nombre de Jesucristo, los cuerpos enfermos son libres ahora. Fuera enfermedad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todas las cosas. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, honra, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Recuerde que en la próxima ocasión seguimos trayendo la palabra de verdad. Bendiciones.